Muy bien. Entonces hoy día vamos a hablar de este tema, ¿no? Que es un tema importante. La palabra remordimiento aparece... Sí, sí. Son dos temas parecidos, pero no son iguales, ¿no? Remordimiento y arrepentimiento, de eso vamos a hablar, ¿no? Claro. La culpa y el remordimiento, ¿no? Que en la Biblia justamente aparece la palabra remordimiento en el Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo dice que Dios le dio espíritu de estupor a los pueblos, es decir, la palabra es remordimiento ahí. Pero también aparece cuando, por ejemplo, en el libro de Hechos, Pablo dice, por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante Él. La palabra sin ofensa es la palabra remordimiento, en realidad. Y la palabra significa, en realidad, tropezar o sin ofensa. Sin remordimiento sería sin ofensa, sin algo que me atormenta en la mente, en realidad. Pero lo curioso es que la palabra culpa sí aparece bastante en la Biblia, pero a mí me gusta porque hay un salmo que al final vamos a terminar, que en lo personal fue para mí un alivio de leerlo, como Dios me sacó de algunas cosas que yo hice mal en mi vida pasada, y estoy hablando incluso de creyente, y cómo Dios a través de este salmo me pudo ayudar a entender de que Dios realmente perdona. ¿Ya? La palabra culpa, que aparece conjuntamente la palabra remordimiento, yo creo que es la palabra enolos, que significa deudor o reo. ¿Qué es un reo? Es un preso. Entonces ya más o menos nos da la idea cómo es una persona que vive en remordimiento, en la culpa. ¿Cómo vive? Preso del pasado, pues. ¿Preso de qué? De lo que hizo. Preso de qué? De las cosas que a veces en su mente no se han ido. Y justamente el tema es rompiendo el poder del pasado, rompiendo esas cadenas, ¿ya? Y en la Biblia aparece esta palabra varias veces, la culpa, el remordimiento. Pero hoy día vamos a ver algunas características, cómo es una persona que todavía no ha sido libre de este mal. Otra cosa que necesitamos saber es que Dios no desea que nosotros, sus hijos, vivamos en el remordimiento. Dios desea que nosotros vivamos libres. ¿Entienden eso? O sea, no es el plan de Dios que nosotros vivamos con la culpa, con el pasado que nos atormente. Esa no es la idea. Ya van a ver que Dios sí usa el pasado, pero no lo usa de la manera que Satanás lo usa. Esa es otra cosa. Satanás usa el pasado para atormentarnos, para hacernos ver que la gracia de Dios no nos puede perdonar. Pero Dios usa el pasado para ejemplo a otros. Esa es otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el apóstol Pablo cuando él relata y defiende su caso frente a los tribunales romanos? Él hace 3 defensas. Y en las 3 defensas él presenta su pasado, ¿ya? Yo les digo esto porque hay libros cuando tratan del remordimiento y la culpa. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo porque te dicen no hay que recordar el pasado, pero yo no veo eso en la Biblia. No, porque la Biblia dice que Dios olvida y yo no tengo que traerlo, pero es que en realidad el pasado no se va a ir, el pasado es una realidad, es parte del paquete. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿saben lo primero que él hacía? Era traer su pasado. Y él dice, yo era así, 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 pero, dice después, por ejemplo, hasta que el día que me encontré con Jesús. Dice, yo era el peor de todos los pecadores, pero la gracia de Dios, dice, ¿ya? Así que una cosa es traer el pasado con la sensación del pecado y de la culpa, pero otra cosa es traer el pasado para enseñar a otros. Y ustedes creo que me entienden en ese sentido. Así es, ¿no? O para advertir a alguien, ¿no? Mira, yo hice esto, mejor no lo hagas, ¿no? O para prevenir, o para animar a otros, mira, yo también lo hice. Y Dios me perdonó, Dios te puede ayudar, ¿sí o no? Y la sensación de recordar el pasado ya no es con ese tormento de eso que te agita el corazón, que te quita el sueño, sino con la tranquilidad de que a pesar de lo que yo era, Dios me perdonó, ¿cierto? Entonces esa es la idea. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que somos libres de esa culpa? Cuando traemos el pasado a la mente, pero como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo. Entonces lo que vamos a ver comienza con esta introducción. Dice, la familia de José aceptó la invitación y se mudó a Egipto para vivir bajo su generoso cuidado. Pero varios años después, la muerte de Jacob generó una nueva preocupación entre los hermanos de José. Veamos su conversación. Vamos a leer Génesis 50, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, ¿ya?
solamente hasta el versículo 21, 15 al 21. Y vamos a tratar de sacarle el jugo lo mayor posible a este pequeño pasaje que vamos a leer, que va a ser el último de la vida de José. ¿Ya? Génesis 50, del versículo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tienes un lapicero, un color, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subrayar cada referencia a José, incluyendo sus pronombres, y marca con una X grande, ¿ya? Todas las veces que aparece la palabra perdón, ¿ya? Con una X ahí, o un costadito, cada vez que veas la palabra perdón, o no sé, que tiene que relacionarse con el perdón, lo marcas con una X. ¿Está bien? Muy bien, vamos a leer. Dice así, ¿ya? Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Dice, versículo 15. Viendo los hermanos, ¿y quién aparece ahí? José. Vaya, lo marca. Que su padre, ¿qué dice ahí? Era muerto. Dijeron, quizás nos aborrecerá ¿quién? La palabra acá es remordimiento, ¿ya? Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo dice, ¿qué dice? José, marca ahí, ¿ya? Así diréis, ¿y qué se vuelve a repetir? A José, te ruego que perdones, ahí está la palabra perdones, ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, ¿y qué se vuelve a repetir? Que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y José qué hizo? Lloró mientras hablaba. José ahí aparece otra vez. Versículo siguiente, 18, ¿qué dice? Vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Versículo 19. Y le respondió José, ¿no? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo, ahí el pronombre, ¿no? Yo, José. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de muchos pueblos. Versículo último dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así, ¿qué hizo José? Los consoló, y bonita expresión, ¿no? Les habló al corazón. A ver, primera pregunta del material. Una vez que su padre había muerto, ¿cuál era la preocupación de los hermanos de José? A ver, ¿cuál fue la preocupación? Entraron en temor por lo que habían hecho. Temor, ¿ya? Que les iba a aborrecer, que se podía vengar, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes acá que era la preocupación? Porque acá hay otra pregunta, dice, ¿esta parecía ser una preocupación válida? ¿Sí o no? Explica tu respuesta, dice. Ellos creían que el perdón de su hermano era falso. Era así, ¿no? Entonces, porque dicen quizás, ¿no? Entonces ahí hay un buen punto. O, ¿qué más podemos detectar justo con lo que Alfredo dice? Que el perdón estaba condicionado ¿a quién? Al papá. A la vida del papá. Todo porque está mi papá, espérate que se muere y vas a ver, ¿no? La clásica de un niño, ¿no? Pero, ¿qué más aparece acá? ¿O qué más nosotros observamos acá? ¿Qué más se preocuparon los hermanos de José? ¿Cuál más tú ves que era su preocupación? ¿Algo más que se nos vaya? Vamos a sacar algunas conclusiones o unas características del remordimiento. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué tú ves acá? ¿Cómo es el remordimiento? ¿Cómo es una persona que vive en culpa? Que no se ha o que no ha experimentado, parece ser, el perdón de Dios. Está recordando constantemente el mal que hizo. Ya, está recordando el mal. Pero entonces, ¿está mal recordar lo malo que hicimos? Va a atormentar. El dolor. O sea, el dolor no había mitigado. O sea, se seguía igual. ¿Qué más es cómo más tú ves acá que es una persona que vive en remordimiento? No hay libertad. Se siente acusada, ¿verdad? Perseguida. Tiene miedo a lo que pueda. Tiene miedo. Yo creo que ese es un factor. Hay un miedo. Inseguro, eso yo le pondría, ¿no? Es decir, no vive tranquilo, pues. ¿Ya? Acá vemos, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿cuál era la preocupación? Otra pregunta que viene es, ¿este es el primer registro de la confesión de su pecado?
por parte de los hermanos de José? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la primera vez que los hermanos de José confiesan su pecado delante de los hermanos? Ya lo habían hecho. ¿Ya lo habían hecho antes o no? pero sabiendo que no era José directamente. Ya. Lo habían hecho sabiendo que no era qué. José, o sea, lo recordaban. Pero se lo dijeron literalmente a José. José, no peca. No. Le dijeron como faraón. Ahí está. Entonces, ¿por qué había remordimiento? Porque no hubo verdadera ¿qué? Confesión. Entonces, por eso ahora entiendes cuando un familiar muere y las personas van al cementerio a llorar. Pero porque ya, o sea, ¿entienden la esclavitud en la cual pueden vivir? O sea, se dan cuenta, porque a veces, hermanos, necesitamos tratar personalmente con la persona o con el individuo con el cual hemos tenido el problema. Si no, no basta, porque no sé si tú has escuchado a veces frases, no, Dios ya me perdonó. Pero la pregunta sería, ¿pero ya arreglaste con él? No, pero Dios ya me perdonó, dicen. ¿Pero fuiste a arreglar? No, Dios me perdonó. No, pero es que no se trata acá de Dios. Acá el problema no era Dios, el problema era la relación rota entre sus hermanos con José. Entonces, la idea no era solamente arreglar con Dios, sino con los hermanos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo cuando se dio cuenta de que este hombre estaba mal? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Si a alguien le debo, yo le voy a devolver hasta 4 veces más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este caso de Zaqueo ahí? Se puso a cuentas. ¿Con quién? Con Dios. Porque invitó a Jesús a la casa, pero después ¿con quién más? Con las personas que él le debía. ¿Entienden o no? Y dice, ¿cómo estaba Zaqueo en esa casa? Gozoso. ¿Entienden o no? Entonces no es solamente que yo diga, no, yo ya arreglé con Dios, Dios me perdonó. Momento, pero anda a arreglar tu problema. Supónganse que yo vivo, ya, me mudo a otro país y yo tengo un problema con Alan. ¿Qué debería yo hacer si quiero realmente ser libre? Yo tendría que volver acá y arreglar con él. Claro, hoy es más fácil porque hay teléfono y todo eso, ¿cierto? Sí. Pregunta, ya. Eso es correcto, lo que tú dices y es la forma de hacerlo, pero también puede haber el caso de que, por ejemplo, tú en una situación de incredulidad tú has afectado a una persona. O sea, cuando éramos creyentes. Exacto. Y de pronto esa persona también ya murió. No hay posibilidad de ir a pedirle perdón por lo que uno le hizo y de pronto recibes a Cristo y tú le confiesas a Cristo que le hiciste daño a esa persona. Ya no hay posibilidad de arreglarlo con la misma persona. En ese caso sí. Ese sería otra cosa, ¿no? Dios te perdona igual. Así es, ¿no? Y ya te quedarías también en paz porque Dios te perdonó. Claro. O sea, el problema no es que Dios no perdona, siempre perdona. Siempre perdona. El tema es que yo soy responsable de arreglar con mi problema. Esa es otra cosa, ¿no? Ahora, si ya murió, pues ya fue, ¿no? Pero igual te perdona, igual te hace libre porque tú ya sabes perfectamente que tú no tienes la posibilidad de ir a hacerlo. Por ejemplo, yo siempre tengo una carga, ¿no? La vez pasada justo le contaba a él, dice en la oficina. A mí me hubiera gustado predicarle el evangelio a mis abuelos, a los que fallecieron. Y me hubiera gustado que ellos vean cómo Dios nos cambió. Y a mí me hubiera gustado pedirles perdón de muchas cosas. O sea, es la verdad, pero ellos ya están muertos. Pero a veces hasta me he despertado, le contaba a mi esposa, soñándome que ellos estaban vivos y que ellos me acompañaban a la iglesia. O sea, a mí cuánto me hubiera gustado, ¿me entienden? Pero ya no puedo hacerlo. Entonces Dios no me va a juzgar por aquello que yo no puedo hacer, pero aquello que sí puedo hacer y no lo he hecho, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, mientras haya posibilidad de arreglar con personas que nosotros tenemos al alcance, háganlo, ¿no? Porque es la manera de ser libre. ¿Qué hay si, por ejemplo, tú quieres arreglar, ¿no?, con la persona y la persona te dice ya no vale la pena recordar el pasado? Claro. Pero tú sientes la necesidad. ¿Qué pasa si se cierra? No, es importante. La persona tiene que escuchar, ¿no? Es importante. Por ejemplo, varias veces se me han acercado personas y me han dicho, para mí ha sido, es una pavada, no te preocupes, ¿no? Pero si para la persona era importante, entonces yo tendría que escucharlo. Decir, ya, no te preocupes, igual yo te perdono, no hay problema, o sea, porque a veces
nosotros tenemos un índice de dolor a veces, para algunos más que otros, ¿no? En el caso de José, ¿lo sabía o no los había perdonado? Sí lo sabía, pero en el caso de los hermanos, no se sentían, pero esa es otra cosa. Entonces ahí se dan cuenta por qué José hizo lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene el siguiente punto, ¿qué se confirma acerca de José en este pasaje? Porque la cosa era marcar a José, ¿sí o no? ¿Qué se confirma de José en este pasaje? Realmente los trozos, ¿no? ¿Cómo ustedes saben eso? A ver, ¿dónde aparece por primera vez José? En 15. ¿Y a qué se dice de José ahí? Bueno, Lo que ellos ahí pensaban, hablan los hermanos que suponen claro, que José se va a vengar y esas cosas, ¿no? ¿Dónde estaba esa suposición? en su mente. En la mente de los hermanos. Muchos de los problemas que tenemos en distancia con hermanos, ¿dónde están? Están acá en la mente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Por los problemas que a veces nosotros tenemos de distancia con las personas, no es solo que los vemos físicamente, sino está acá, en la mente. ¿Entienden o no? O sea, los argumentos se generan acá, los problemas están acá. Porque la culpa, ¿dónde se alberga? En la mente, bueno. ¿Entienden o no? ¿Qué más vemos de José acá? ¿Qué más aprendemos de José? ¿Qué confirma esto acerca de José? Por ejemplo, miren el versículo 15. ¿Qué dice? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá, no dijeron que lo era, sino quizá supusieron, ¿no? Nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que quede. ¿Qué recordaban en la mente los hermanos de José? Todo el mal que le Todo lo que hicieron. Todo lo más que le habían hecho. O sea, yo creo que entiendan, para ellos el recordar este pasado era la gravedad. ¿Entienden o no? Miren el versículo 16. ¿Fueron a José o le enviaron a decir? Le enviaron. ¿Por qué no fueron directamente Tenían ellos? miedo. Tenían miedo, si eran sus hermanos. Entonces aquí vemos otra característica de la culpa o remordimiento. La persona que tiene culpa evita a la persona con la cual ha tenido el problema. Lo evita. Lo puedes saludar y ahí nomás, o sea, de distancia. Tú puedes ver la situación a veces cortante por el miedo que hay. No, quizá ahora que tiene cargo José, autoridad, ya qué nos va a hacer, decía, el miedo había, ¿no? Entonces le empezó a gobernar esa inseguridad. Pero miren conmigo el versículo, ¿ya? Donde se aplica lo que José hizo. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos. ¿Y qué más hicieron? se Se postraron delante. O sea, si tú fueras José, ¿te imaginas la escena? ¿Y qué más dice el versículo? Y le dijeron, henos aquí por siervos que, o sea, estaban dispuestos a ser esclavos. Se humillaron, ¿no? Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué José lloró? Eso es lo que quiero que entendamos. Porque no le creyeron a sus hermanos que él ya les había perdonado antes. ¿Ya? No, pues también se desahogó. ¿Ya? Porque veía la actitud de sus hermanos, que todavía había algo en ellos, ¿no? Ya. Que Dios no había sanado eso. Así es, ¿no? ¿Qué más? Porque este pasaje no está por las puras acá, está ahí. Y nos enseña algo de la culpa, del remordimiento. ¿Ves alguna posible conexión entre los versículos 15 y 19? ¿Quién puede juzgar justamente y castigar el pecado? Él no tomó el lugar de Dios. Eso es otra cosa, ¿ya? Ahí está el punto importante. ¿Cómo sabemos que José perdonó? Porque no ocupó el lugar de Dios, pues. ¿Ya? Acá José dice, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? O sea, ¿quién es el único que puede vengar? Dios. Nadie más. Cuando alguien dice, no, yo tengo que hacerle ver, vengándome lo que él hizo mal, está mal esa persona, ya está mal, porque la única persona que yo sepa en la Biblia que dice, mía es la venganza, dice el Señor. No es cuando uno trata de ocupar esa posición que solo le corresponde, uno se queda muy corto en realidad, está tratando de tomar el lugar que solo Dios debe tomar. ¿Entienden eso? Ahora, Dios puede vengarse de nuestros enemigos o no. Sí, Dios lo puede hacer. Un día lo va a hacer con el mundo entero. Dios lo va a hacer. Pero no yo, sino Dios. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Por ejemplo, cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. No digas, dice Proverbios, como me hizo,
así le voy a hacer, daré al hombre el pago según su obra, según me hizo. No, no digas, no lo hagas, porque solamente Dios puede hacer eso. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Hacerle bien a la persona. Y eso es poner ascuas de fuego. Esa es mi responsabilidad, no lo otro. ¿Entienden eso? Así es. No, y ahí está todo, se aplica a todo lo que termina diciendo Romanos 2. Entonces, así es. Entonces, y uno dice, ¿pero qué? O sea que yo no puedo hacer. No, no lo puedes hacer, pero no, la Biblia no te da la licencia o la luz verde de decir, ya, pisa el acelerador en ese sentido. No lo podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer es confrontar el pecado, tratar con la persona, pero al final el que va a vengarse es Dios, no nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos los pasos que la Biblia nos dice. Otra cosa que aparece acá es, ¿qué nos demuestra que José verdaderamente había perdonado a sus hermanos, sí o no? ¿Demuestra este pasaje que José perdonó de verdad o solo de palabra? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que el perdón de José era genuino? A ver. Bueno, uno lloró. Ya eso demuestra algo. Eso demuestra su sensibilidad. Puso a Dios en qué? En lugar de él. ¿Y qué más? ¿Qué más ven ustedes? No se vengó. Ese es un factor importantísimo para demostrar que es perdonado. ¿Qué más? Encima lo sustentó. Lo sustentó. Es más, le dijo que los iba a sustentar a ellos y aquí más. ¿Qué más? ¿Qué más se dice el versículo? Los consoló. ¿Y qué más? Les habló al corazón. ¿Ya? Yo te perdono, pero ahí no vas, de lejos nomás. No lo hagas. Eso demuestra que yo no le he perdonado. Yo te perdono, pero no te saludo. No lo hagas. Eso demuestra que yo no he perdonado. El verdadero perdón restablece la relación, aún cuando hay una distancia. ¿Ya? Porque dicen, cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Esa es otra cosa. En la iglesia tenemos muchas personas que piensan diferente que nosotros. ¿Ya? Es más, en el matrimonio, el hombre y la mujer no piensan igual. ¿Ya? Por cierto, y si nosotros estamos pensando que tienen que pensar todos igual que yo, mira, siempre vamos a pensar que todos son nuestros enemigos. ¿Ya? O que nos están atacando, por ejemplo. Y eso no es así. ¿Ya? Cuando nosotros hemos perdonado, aun cuando no nos llevemos afinamente con la persona, eso no significa que no exista el perdón. Pero debemos procurar siempre lo bueno delante de todos los hombres. Eso es importante. ¿Ya? Otra cosa que dice acá es, ¿qué aprendemos acerca de los hermanos de José? A ver, porque una cosa es José, pero otra cosa es los hermanos, porque el tema del remordimiento tiene que ver con los hermanos. ¿Qué aprendemos de los hermanos acá? A ver. Tenían miedo. Tenían dudas. Vivían atrapados en el pasado. Vivían atrapados. No podían superarlo sin hablar con José. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más ustedes ven acá? Acerca de los hermanos de José. La confianza Que en Dios confiesa. no tenía. No había confianza. Que confesando sus pecados nos daban libertad de... ¿Ya? Recién aquí confesaron tal cual había Es que en realidad eso es lo que yo también veo, ¿no? Aquí recién se ve que ellos dicen lo que hicieron de la manera que lo hicieron. Una cosa es decir, no, sí, es que fue casualidad o fue un error, pero otra cosa es que yo diga, yo hice mal, ¿entienden o no? Por eso nosotros animamos a las personas, cuando dieron un mal paso, pecaron, digan lo que hicieron. No es simplemente, sí, cualquiera comete errores. No, mira, la verdad no fue mi intención. Mira, cuando alguien peca, si queremos verdadera libertad, tenemos que reconocer y decir, mira, sabes que la verdad hice mal, yo hice mal, la regué, como queramos llamarlo, ¿no? Pero tenemos que ver la gravedad de lo que se hizo. Y acá recién yo veo que ellos dijeron lo que realmente hicieron. Tanto así que José, ¿qué les dijo? Vosotros pensasteis que, ¿ves? José está confirmando lo que ellos dijeron. No les está diciendo, no, ustedes no hicieron nada malo, mira, la verdad lo que ustedes hicieron, no seas exagerado. No dijo eso José. La verdad es que lo que ustedes me hicieron estaba mal. Esa es la verdad. Pero ahí va la otra parte, el otro lado de la balanza. ¿Cuál es? Pero Dios lo encaminó bien. Es lo que dice Romanos 8:28. Todo que Dios puede encaminar bien. Allá, vosotros pensasteis mal, tú hiciste mal.
Hiciste mal, que es la verdad. Mejor, Ahí le dio gloria a Dios ahí. Así es, ¿no? Esto sería lo que dice Romano, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Pero Dios lo encaminó a bien, dice acá, ¿no? Muy bien. Ahora, miren lo que dice acá. Acá dice así. Romanos 15:4 nos dice que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción, para darnos ánimo y esperanza. ¿Qué aprendiste de la vida de José que pueda hacerte de ayuda? Vamos un ratito a Romanos capítulo 15 y ahorita vamos a volver al Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, por ejemplo, miren. El versículo 4 dice que las cosas que se escribieron son para nuestra enseñanza. ¿Y para qué más? Mira. Romanos 15:4. A ver, leamos, dice así. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, las cosas que están escritas, ¿para qué están escritas? Dice la Biblia acá. Para enseñarnos. ¿Para qué más? Para que seamos pacientes. ¿Qué más? Para consolarnos. ¿Para qué más? Para que tengamos esperanza. A ver, cuando tú estás oprimido, te sientes afligido, angustiado, por lo general, ¿cuál es el libro más usado en la Biblia? Salmos. ¿Sí o no? Porque nos relaciona y nos identifica con la crisis que el rey David, en su mayoría de los salmos está escrito por David, reaccionó, vivió, hizo, ¿cierto? Y muchas de las cosas que él sintió, lo que padeció, nos identifica a nosotros, ¿ya? Así que yo quiero terminar hablando del Salmos capítulo 32. Miren conmigo Salmos 32. Este es un pasaje excelente para hablar de la culpa y el remordimiento, ¿ya? Quizás alguien acá en esta noche diga, hermano, la verdad yo no me puedo perdonar, o siento que Dios no me ha perdonado, o no sé, ¿realmente podrá Dios perdonarme? ¿Ya? A ver, ¿ustedes se acuerdan qué pecado David cometió grave en su vida? Hizo muchos, pero literalmente adulteró con Betsabé y mató al esposo, ¿cierto? Y lo guardó ¿cuánto? ¿Saben cuánto? 1 año lo guardó. Su pecado fue un pecado inmoral, ¿ya? Pero cuando pasó 1 año, Dios lo confrontó con el profeta Natán. Cuando él padeció ese año de haber guardado el pecado, él escribió el Salmo 51. Y él describe en el Salmo 51 cómo se sintió ese año que guardó el pecado. Se envejecieron sus huesos, cómo se secó su espíritu, pensó que Dios lo había dejado, dijo, Dios, no me quites tu espíritu. Lloraba, ríos de agua descendieron de mis ojos, dice. Pero en el Salmos 32 ya no es así, no es un salmo de confesión. Él está enseñando con el Salmo 32 lo que prometió en el Salmo 51. Él dijo, Dios, si tú me perdonas, yo voy a enseñar a otros que hay libertad. Voy a enseñar a los pecadores tu camino, a los transgresores. Y en el Salmo 32, Él está enseñando cómo una persona puede ser libre del pecado. Por eso, ¿cómo empieza el Salmo 32? Bienaventurado. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Dichoso, más que feliz. ¿Quién es el hombre dichoso? Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. ¿Y cubierto qué cosa? Hermanos, cuando hemos pecado y hemos confesado a Dios, ¿cómo la Biblia nos llama? Más que feliz. Eso es lo que dice acá. ¿Qué más dice el versículo? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no ¿qué? La palabra acá es remordimiento. No hay un remordimiento de ¿qué? De iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 13, él va a contarte cómo se sentía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, ¿qué? Así que si tú estás viviendo en el remordimiento, no te quedes callado, ¿ya? No hagas lo que hizo David. Por eso él nos está enseñando que mientras uno se calla, no hay libertad. Mira el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué cosa? Tu mano. Y se volvió mi verdor en ¿qué? Sequedad de verano. O sea, ¿ves cuando una persona guarda algo en el corazón y no lo ha solucionado? Versículo 5. Ahí está la clave. Mi pecado te declaré. La palabra declarar significa firmé tal como hice, ¿ya? Y no encubrí
Es decir, fui sincero con Dios. ¿Y qué más dice ahí? Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonaste ¿qué? La maldad de mi pecado. ¿Cuándo hay perdón? Según este versículo 5. Cuando declaramos, cuando no encubrimos y cuando confesamos. Ahí está, ¿cierto? Versículo 6. Por esto, por este ejemplo que tú hiciste en mí, ¿qué dice aquí David? Orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser que fallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán a esta tierra. Así es una persona que vive en remordimiento, se siente que se ahoga, que cada vez se hunde más y más. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué? ¿Cómo es una persona que no ha sido libertada del remordimiento? Vive en angustia. Miren lo que dice ahí. Con cánticos de liberación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué puede hacer Dios con la culpa? Traer libertad. Y con cánticos de liberación. ¿Tú sabes por qué dice acá con cánticos? Porque en aquel tiempo cuando ellos libertaban a un cautivo, ¿sabes lo que hacían después? Ellos cantaban y alababan a Dios diciendo, porque Jehová es bueno, los salmos dicen, y porque para siempre, ¿qué cosa es? Su misericordia. Y vas a ver todos esos salmos que dicen, díganos los redimidos de Jehová, a quien nos libertó, de quienes salvó de sus opresores. Siempre cantaban. Esos son cánticos de liberación. Versículo 8. Te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, este versículo lo usaban mal los chicos. Porque cuando salíamos del instituto decíamos, ahora qué decisión tomar, en qué país ir a servir, bajo qué ministerio servir, bajo qué misión ir. Y muchos agarraban solo este versículo y querían que Dios les haga entender como sea cuál es el camino. Pero ese no es el uso de este versículo. Lo que está diciendo es, nunca vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida si no has resuelto tus problemas. ¿Entiendes eso? Acá dice, te haré entender y te enseñaré. Es el resultado de ser libre de remordimiento, libre de algo malo que yo hice. Ahora entiendes por qué una persona, cuando no está andando bien, es difícil que realmente entienda la voluntad de Dios. No se puede, pues. ¿Ya? Versículo 9. Acá hay un consejo que David da. Si alguien vive en la culpa, en el remordimiento, mira el ejemplo que él pone. No seáis como el caballo o como el mulo sin qué, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? Es decir, acércate a Dios por las buenas, no esperes llegar hasta lo último. ¿Qué hace el mulo o el caballo? Necesita castigo. El cabestro es la vara con la cual se le hace correr al caballo. ¿Y el freno qué cosa es? Es aquello con lo cual se le doma, con la cual se le controla. Es el timón del caballo. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que es el freno? ¿Ustedes saben cómo se frena un caballo? Es un fierro atravesado entre los dientes. Ya, yo digo porque allá en Argentina teníamos que usar los caballos a cada rato, ¿no? Tienen un fierro que le sujeta la muela, pero en realidad le atora la lengua. Esa es la finalidad. El caballo se doma a través de la lengua, aunque no lo crean. Y eso es lo que dice Santiago, que las bestias se doman con un freno. A eso se refiere, ¿ya? Y a veces Dios tiene que hacer eso. Tiene que usar su freno para causarnos dolor. Entonces cuando el caballo está en velocidad y siente el dolor en la lengua, ahí recién se frena. Y normalmente, hermanos, cuando hemos pasado estos periodos que estamos viendo hoy, por estos temas, ¿tú sabes cuándo realmente venimos a Dios? No cuando todavía nos salimos con la nuestra, como los hermanos de José, sino cuando el dolor empieza a ser parte. Cuando la desesperación, la angustia empieza a surgir en el alma, recién vamos y ¿qué decimos? Dios, sácame de esto, yo no sé cómo salir. Por eso acá, ¿cuál es el consejo de David? No hagan lo que yo hice, no lleguen hasta el último punto, no seas como ese animal, como acá lo que dice, como ese caballo, como ese mulo, dice, que no, ellos lo hacen porque no tienen entendimiento, necesitan esto para recién arreglar. ¿Y cómo termina el Salmo? Miren el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. La misericordia está abierta cuando nosotros sabemos venir a Dios de verdad. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de ¿qué?
¿Dios puede volver a hacer nuestro corazón recto o no? Sí, a pesar de lo que hemos hecho en el pasado, sí. Entonces, terminemos este tema aquí en cuanto a la vida de José. Dice así: como creyentes podemos decidir no permitir que el pasado determine nuestro futuro. Todo lo que has soportado, sufrido, experimentado puede tener un valor eterno si escoges verlo desde la perspectiva de Dios. La vida de José claramente nos demuestra este principio. Él sufrió un terrible crimen por mano de sus hermanos, quienes inicialmente habían planeado matarlo antes de venderlo como esclavo. Y a pesar de esto, José no les guardó rencor. Más bien años más tarde, cuando la hambruna llegó a sus hermanos a Egipto, dice, en busca de comida, José los reconoció, sintió compasión de ellos aún antes que supieran que él era. José los perdonó incondicionalmente sin que esto dependiera de alguna demostración de remordimiento por parte de ellos. De hecho, aunque se habían humillado ante José, nunca le pidieron perdón de una manera específica. Ahí está el punto. Necesitamos arreglar específicamente lo que hicimos. Otra cosa es, definitivamente ellos lo habían maltratado, pero José escogió mirar su pasado desde el punto de vista de Dios. Él reconoció que Dios había estado obrando para bien en su vida, a través de todo el mal que se le habían hecho. El ejemplo de José nos recuerda que cuando no sepamos por qué ocurren ciertas cosas, debemos de permanecer confiados en que Dios está obrando en cada experiencia de nuestras vidas, inclusive en las dolorosas. José, en lugar de permitir que su situación lo derrotara o lo paralizara, creyó en Dios. Él tenía un plan para su vida, y al cumplir ese plan, decidiendo mirar hacia adelante, destruyó el poder de su pasado, un pasado plagado de heridas infligidas por otros. ¿Qué respecto a ti? ¿Crees que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para romper el poder del pasado y andar en libertad hacia el futuro? A ver, terminemos. ¿Qué cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser específicos? Yo les voy a decir algo que en lo personal ustedes lo pueden comprobar en la Biblia. ¿Tú sabes qué clase de oración Dios responde en la Biblia? Tú obsérvalo. No son las generales. Normalmente son las oraciones específicas. ¿Y tú sabes qué clase de confesión nos hace libre a Dios? Las específicas. ¿Ya? Yo te voy a contar un ejemplo en lo personal. Yo viví atormentado casi un año por la amargura, el remordimiento, la culpa de lo que había hecho. Llegando a mi segundo año en el instituto, me acuerdo, me fui al muelle. Ahí el instituto tiene parte de la laguna, que es una laguna gigante, y parte de las 70 hectáreas donde nosotros estudiamos la laguna, ¿no? Así que tuve que ir al muelle ahí, y en medio de la bruma en la noche, me acuerdo, ni bien llegué para mi segundo año, lo primero que yo hice ahí es decirle a Dios, Dios, ya está, se acabó, te has equivocado conmigo. Todos los planes que yo tenía ya se fueron a la basura, decía. No puede ser que tú me uses a mí de esta manera. Estoy demasiado sucio, no creo que vaya a encontrar perdón. Tengo un problema con mi pastor. Me dijo que no en esto. Hice mis planes, me estorbó en esto, me dijo esto. Todo era no. Yo ya estaba harto del pastor, esa es la verdad. Esa es la verdad, con toda sinceridad. Estaba harto de que todo el mundo me dijera que no. Y yo decía, se están metiendo en mis decisiones, se están controlando mi vida, no dejan que yo sea feliz. Esa fue la realidad. Llegué a ese muelle y yo hablé tan fuerte con Dios en mi amargura que había un amigo que me estaba escuchando ahí. Yo no me había dado cuenta, era un amigo que se llama David Dahmer, es un americano. Y él estaba sentado, y cuando yo volteo, yo me sentía avergonzado esa noche porque él me había escuchado. Y él se me acercó y él me dijo, veo que tienes un problema de resentimiento, me dijo. Y veo que el problema no está en las personas que he escuchado. Veo que todas las palabras que han salido de tu corazón. Y me dijo, Brian, el problema está adentro, no está afuera, me dijo. Y él me dijo esto, vamos a hacer algo. Yo voy a orar por ti, pero yo quiero que tú ores por mí porque yo quisiera que mi futura esposa venga a estudiar acá. Él estaba de novio desde su iglesia, ¿no? Y yo oré por ella, por Sara, me acuerdo.
El año siguiente ya vino. Ellos están casados hoy en día y sirven a Dios, ¿no? Pero él se puso a orar por mí y me llamó mucho la atención su oración. Él me abrazó, se sentó a mi lado y me dijo: Dios, haz que Brian confiese de verdad lo que ha hecho mal. ¿Saben que eso me dio más bronca? Porque yo esperé que alguien me dijera: pero la culpa la tiene el que te dijo que no. Yo quería eso, que alguien me dijera eso. A los 10 minutos salí de ahí y llegué a la casa de unos mexicanos, son bien amigos míos. ¿Y saben qué encontré en ellos? Que me dijeron lo mismo, que la culpa la tenía yo. Y total, yo dije, todos se han puesto contra mí, dije. Y esa persona, Edgar, me habló, quedamos hasta las 2 de la mañana. Y él me animó a escribir en una hoja todo lo que yo había hecho en el verano mal, para no olvidarme de lo que específicamente tenía que confesar a Dios. Así que lo escribí en una hoja. Llegué al cuarto y empecé a escribir: esto hice yo. Y me dijo: escríbela y olvídate de lo que te hicieron o lo que tú crees que te hicieron. Mira a Dios, el que te dijo que no fue Dios a través de las personas, no tu pastor, me decía. Y empecé a escribir, y hermanos, la verdad, esa fue la madrugada más temprana que me levantó en toda mi vida. Me levanté 4:15 de la mañana, puse el despertador, me levanté, me fui a un lugar, en una sala donde estaba el aula de estudio, y saqué la hoja para no olvidarme, ¿no? Y empecé a confesar pecado tras pecado. Dios, yo me enojé porque me dijeron que no en este plan, me dijeron que no en esta cosa, me dijeron, pero fui yo, me olvidé del resto, fui yo, y ahora entiendo que tú me estabas diciendo que no. Y saben que, hermanos, la verdad, yo tenía migraña, mi tío me compraba Excedrin migraña. Me fui a ver ¿te acuerdas? A un neurólogo, pensé que tenía un tumor en la cabeza. Mentira, mi problema está en el corazón. Cuando confesé, nunca más sufrí de ese problema hasta el día de hoy. Nunca más quiero volver a estar en esa esclavitud. No es fácil. Y hermano, yo servía a Dios. Yo dirigía, predicaba el evangelio, pero estaba mal en mi corazón. Esa es la verdad. Así que cuando alguien predica, dirige, te habla, comparte, mire hermano, personalmente no me sorprende, yo lo hice mejor todavía, 3 veces más, porque en ese tiempo eran los comienzos de la iglesia, predicábamos por aquí, por allá, pero yo no estaba bien, porque dentro de mi corazón se albergaba ese daño, ese pecado que se llamaba remordimiento, rencor, culpa, amargura, porque me dijeron que no, pero aprendí a ser libre de eso, y créeme, es fácil distinguir a alguien que tiene ese problema. Por lo menos lo que yo veo, me es muy fácil distinguirlo. Y me gusta ayudar a las personas así porque a veces las personas piensan que pierden si confiesan. No pierden, ganan. Es feo vivir así. Puedes leer la Biblia y con toda sinceridad. Yo decía que Dios me hablaba, pero en realidad no me hablaba. Yo me estaba engañando. Yo usaba la Biblia, pero en realidad no interesaba. Dios no me estaba hablando. Esa es la verdad. ¿Cómo me podía hablar de planes futuros a mí, a Dios, si no me estaba hablando de resolver mis problemas personales? ¿Entienden eso? Yo le decía al pastor: preste la voluntad de Dios, pero yo me estaba engañando a mí mismo. Yo me ponía terco usando la Biblia porque yo estaba mal. Esa es la verdad. Hasta que entendí que la verdadera libertad está cuando yo puedo estar, como dice Pablo, con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y hermanos, yo creo que eso es lo que experimentó José. Y experimentaron los hermanos de José. Y créeme, Dios puede hacernos libre. Cuando leí ese Salmos, yo me acuerdo lo leí ese en la biblioteca, lo empecé a estudiar. Hermanos, yo lloraba, yo no sé, yo lloraba y me tapaba así para que nadie en la biblioteca me viera que estaba llorando. Porque no creía que Dios me podía perdonar, que me estaba dando otra oportunidad. Y cuando confesé y arreglé y acepté, Dios, yo voy a aceptar los no en mi vida, hermano, la vida fue muy diferente para mí. La perspectiva cambió. Me di cuenta que mi pastor no era mi enemigo. Me di cuenta que él estaba procurando mi vida. Y la verdad, hermanos, si hoy me ven cerca de mi pastor en muchas cosas, es porque Dios tuvo que primero humillarme delante de él, delante de aquellos que yo hice mal. Así que cuando regresé de Argentina, lo primero que hice fue pedir perdón a las personas que yo había hecho mal.
y que había involucrado en mi amargura. Yo involucré a bastantes personas en mi amargura. Pero gracias a Dios que Dios me dio una oportunidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué vivir en esclavitud sabiendo que Dios ya me perdona? ¿Entienden, hermano? Es una decisión. Y vivir libre no se compara. Mira, a mí no me interesaba que yo ya no sea misionero, o sea, no me interesaban los planes futuros. Lo que yo quería es estar bien con Dios. Y eso es más importante. Estar bien con Dios era la almohada, como yo suelo decir, más blanda donde mi cabeza se recostó. Esa es la verdad. Podía dormir, podía estar tranquilo. Y hasta ahora no quiero perder ese gozo. Y hermanos, cuando yo veo a alguien, a un chico, un hermano, una hermana que están así, yo me voy a acercar. Y voy a tratar como sea darle vuelta. Porque la persona amargada te va a decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo pensaba hasta irme de la iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido de nuestra iglesia por rencor? ¿Cuánta gente, hermano? Se pueden ir a la mejor iglesia del mundo. ¿Saben lo que van a hacer? Van a seguir teniendo los mismos problemas. Nunca van a tener paz. No se engañen. No, pero están mejor. Mentira. Nunca van a estar bien. Yo les hablo como experiencia personal por lo que la Biblia dice, no es el cambio de iglesia. El problema del hombre está en el corazón. Esa es la verdad. Mira, a mí me propusieron en ese tiempo ir a Uruguay y a Venezuela. Los directores me hablaron y me hablaron. Pero, ¿dónde estaría hoy si hubiera ido allá, a esos dos países, pero amargado? ¿Entienden? No era la idea. Y Dios quería hacerme libre. Y ahora mi amigo, el mexicano, ¿no?, que me escribe esta familia, a ver, y ahora, y me escribe, ¿no?, con que te querías ir, con que quería hacer el otro, y con que para ir a Uruguay, con que para Venezuela, tantas cosas, ¿no? Y yo tontamente, como Satanás me engañó, no me dejó ver todo el futuro que Dios tenía para mi vida, todo por estar en esa situación. Y tarde o temprano tuve que decir, Dios, yo soy rebelde, estoy bien rebelde, esa es la verdad. Me acuerdo el pastor me decía, no vayas de ahí, y yo, ¿sabes lo que yo hacía? A propósito lo hacía, o sea que yo te puedo decir todo lo que yo hacía. El pastor me llamaba y yo adrede hacía que ni siquiera lo escuchaba, no lo saludaba. Con él me discipulaba, yo dejé de ir al discipulado, o sea, muchas cosas. Le ponía excusas que estoy ocupada, todo lo que yo hacía. Hoy uno puede distinguir ese problema, hermano. Porque yo estaba cansado, que todo era no. Yo decía, pero no me valoras, no ves mis virtudes, mentira, no era eso. Él estaba trabajando, o Dios lo estaba usando para trabajar en lo que yo estaba mal, ¿no? Y hermanos, alegrémonos, como dice acá, cuando Dios empieza a hacer lo que hace el dueño con el burro o con el caballo. Tiene que ser sujetado con cabresto, porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. Es la manera de Dios. Y así José entendió que Dios lo encaminó a bien. Hermanos, así que con esto acabamos la vida de José. ¿Alguna pregunta de repente?